Bienvenidos a una porción de fe. Qué bueno que estamos nuevamente escuchando la palabra del Señor. Sigamos leyendo el primer libro de los Reyes que hoy terminamos. Sí, hoy terminamos el libro número 11. Vamos a terminar leyendo los capítulos 20, 21 y 22. Así que estemos atentos, veamos qué Dios nos dice a través de esta porción de fe. Sigamos leyendo. Capítulo 20, verso 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, atacó Samaria y reunió a todo su ejército y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, rey de Siria, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta: tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad, rey de Siria, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora, voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. Era una amenaza muy real sobre el rey de Israel. El rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país y les dijo: miren cómo ese tipo llamado Ben-Hadad nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregara mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los ancianos y todos los del pueblo respondieron: no le haga caso su majestad, ni ceda a sus exigencias. Así que el rey Acab de Israel le respondió a los mensajeros de Ben-Hadad, rey de Asiria: díganle a mi señor y rey, yo, tu servidor, haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron al rey Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab, diciendo: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado, o sea, diciendo: voy a destruir todo. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no cante victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato, al recibir este mensaje, les ordenó a sus tropas: a las armas. Así que se prepararon para atacar la ciudad de Samaria, la capital del reino de Israel. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. Y vamos a ver cómo Acab derrota a Ben-Hadad. Mientras tanto, ¿por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes, los jóvenes ayudantes de los príncipes de Israel. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó: captúrenlos vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los sirios tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Principio de aplicación hoy y enseñanza actual. Aunque haya amenazas en nuestra contra, aunque haya amenazas en tu contra, aunque se vea que la amenaza o el problema es muy grande, recuerda que al estar obedeciendo lo que Dios dice, al estar nuestras vidas en sus manos, aunque parezca imposible, el Señor traerá salvación. Confiemos en Él, aunque parezca que no hay salida. Dios tiene una salida, porque Él pelea cada batalla de sus hijos, de los que le obedecen, de los que le siguen.
Y si no estás siguiendo al Señor, ponte bajo su cuidado. Si estás experimentando problemas, ponte bajo su cuidado. Vuelve en amistad con Dios. Arrepiéntete, entrega tu vida a Él, ponte en sus manos y no permitas que el enemigo te siga amenazando o que los problemas te sigan amenazando o destruyendo tu vida. Ven al Señor porque Él tiene salvación. Acab derrotó al ejército más poderoso que había en ese tiempo. Aunque Acab hacía las cosas mal, aún así Dios cuidó de su pueblo. Pero mejor hagamos lo que Dios dice y permitamos que la salvación de Dios se refleje en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Más tarde, el mismo profeta que le había dicho a Acab que él iba a derrotar a todo ese ejército, que Dios iba a derrotar a ese ejército a través de él, le dijo: no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos con ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente, le dijeron: destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros oficiales. Prepare también usted un ejército como el que perdió caballo por caballo y carro por carro para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Hadad, el rey de Siria, estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente, Ben-Hadad pasó revista a las tropas sirias y marchó hacia la ciudad de Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, el rey de Israel, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios. Ya había pasado un año y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras, o sea, eran pocos, mientras que los sirios cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel nuevamente y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y el séptimo día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería siria. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, el rey de Siria, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Israel y pidámosle perdón. Tal vez le perdone a usted la vida. Se presentaron entonces ante el rey de Israel, se rindieron ante él y le rogaron: su siervo Ben-Hadad dice: por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey Acab de Israel. Pero si es mi hermano, dijo. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y, aprovechando la ocasión, exclamaron: claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey Acab. Cuando el rey de Siria se presentó ante Acab, rey de Israel, este lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad, el rey de Siria, que lo había amenazado antes, le propuso: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab le respondió: sobre esa base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro: golpéame, pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: por cuanto no has obedecido al Señor y no hiciste lo que te dije de golpearme, tan pronto como nos separemos, te matará un león. Después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó, es decir, le dio y lo hirió. Luego, el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey Acab, el profeta le gritó: este servidor de su majestad entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con 3,000 monedas de plata. Mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el prisionero se escapó.
Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas. Y éste le dijo al rey, así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Has dejado en libertad a Ben-Hadad, rey de Siria. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Capítulo 21. El viñedo de Nabot. La viña de un hombre llamado Nabot. Verso 1. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el habitante de Jezreel, tenía un viñedo ahí, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. El rey Acab le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot, el jezreelita, le había dicho, no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados, de modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Dicen algunos que estaba haciendo berrinche. Su esposa, la reina Jezabel, entró y le preguntó, ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita, contestó él, que me vendiera su viñedo o que si lo prefería, se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, la reina, le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come que te hará bien. Más bien creo que la que mandaba era ella, ¿verdad? Y dice, yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato, la reina Jezabel escribió cartas en nombre del rey Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad donde vivía Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey, luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que la reina Jezabel había ordenado en sus cartas, decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Recordemos que en esta porción de fe hemos estado leyendo de tapa a tapa los libros de la Biblia y vimos que por boca de 2 o de 3 testigos se podía sentenciar a alguien a muerte, no por boca de uno. Pero algunos tomaban aún esto para hacer de las suyas. Aquí consiguieron a 2 sinvergüenzas para hacer el mal, matar a un hombre inocente. No es tomar lo que Dios dice y ajustarlo a lo que queremos, es hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos, adaptándolo. Sigamos leyendo. Entonces le informaron a la reina Jezabel, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo al rey Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot, el jezreelita, se negó a venderte, ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Verso 17. Entonces la palabra del Señor vino al profeta Elías y le dio este mensaje. Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor, ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que también así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab le respondió a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre.
Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y lo mismo que hice con la familia de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, tu esposa, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab, a tus familiares que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo había hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, este juicio, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino nuevamente al profeta Elías y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo el rey Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Lamentablemente iba a llegar el juicio, no en sus tiempos, mas en tiempos de su hijo cuando él muriera. Capítulo 22 y capítulo final del primer libro de los Reyes. El profeta Micaías profetiza contra Acab. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel, pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios, ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva? Así que el rey de Israel le preguntó a Josafat, el rey de Judá, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero el rey Josafat de Judá inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No diga eso, replicó Josafat. Entonces, el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, uno de los profetas, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo, ataque su majestad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar al profeta Micaías le advirtió, mira, Micaías, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey, habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso lo que debemos reponer nosotros o responder nosotros. Tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió, diciendo, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, el rey de Judá, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió, por lo tanto, oiga usted, rey Acab, la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo,
¿Quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte a ti?, le preguntó. Micaías contestó, lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó, si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Vaya que hombre de Dios, tenía la certeza de que Dios le había hablado y tenía la autoridad para hablar así, aunque iba a experimentar consecuencias. Hablemos lo que Dios dice, el Señor se encargará. Él nos defenderá. Sigamos leyendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galat, desoyendo el mensaje del profeta Micaías, desoyendo el mensaje del Señor. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate, no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era Acab y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey Acab de Israel en medio de las hendiduras de su armadura. El rey Acab le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor, cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tienda. Se cumplió lo que dijo el profeta Micaías, el rey muerto y todo el pueblo desordenado, sin amo ahora, sin capitán, sin nadie que los dirigiera. Así que el rey murió y fue llevado a la ciudad de Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria donde se bañaban las mujeres que se dedicaban a la prostitución y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo, el palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Verso 41. Vamos a ver ahora el reinado de Josafat en la tierra de Judá. Recordemos que estamos viendo la historia de los reyes, tanto de Judá, que era una tribu, como de los reyes de Israel, que eran 10 tribus más. Se entremezclan las historias, no nos confundamos, sigamos leyendo y al tiempo seguiremos aprendiendo. Josafat, hijo de Asa, ascendió al trono de la región de Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Por eso es que hacen estas comparaciones para ver la línea del tiempo, una comparación entre el pueblo de Israel y la región de Judá. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Josafat también vivió en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat
Lo que llevó a cabo y sus proezas militares están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Libró la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. Por esos días, Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Esión-Geber. Entonces, Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres. Pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Ahora veamos el reinado de Ocosías. Verso 51. Ocosías, rey de Israel. Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Sirvió y adoró al falso dios Baal, y provocó a ira al Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Qué manera lamentable de terminar el libro de los Reyes, diciendo que, aunque conocían de Dios, no lo adoraban a Él, sino que le rendían culto a un ídolo llamado Baal. Aunque había visto Ocosías que a su padre había venido este juicio, juicios terribles, no se arrepentía, sino que seguía haciendo lo malo. Nosotros que estamos tomando una porción de fe, hagamos lo que Dios dice. A veces no es sencillo hacerlo, más pidamos la ayuda del Señor y ciertamente nos ayudará y podremos obedecer. No siempre es sencillo, pero si Dios nos ayuda, podemos hacerlo. Sigamos tomando una porción de fe.